Viene la doctora Cintia Guerrero Hernández. Ella tiene su especialidad también en gastroenterología, enfocada con la neurogastroenterología. Tiene su formación también en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ella nos hablará el tema de innovación probiótica, el poder de la triple acción y la eficacia del Clubberomyces marcianus fragilis, como coadyuvante en la prevención en el tratamiento de la disbiosis asociada al uso de los antibióticos. Bienvenida, doctora Cintia. Hola, buenas tardes. Me voy a quedar aquí abajo porque estoy un poquito lastimada para poder platicar con ustedes. Muchas gracias por la invitación al comité organizador. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Muy bien. Muy bien, yo creo que la pregunta más importante que nos tenemos que hacer para poder empezar con esta plática es ¿quién vive en el intestino? Nosotros en la actualidad sabemos y reconocemos ya por también las últimas dos pláticas que tuvimos que estamos constituidos por una comunidad de microorganismos que en la actualidad recibe el nombre de microbiota. Esta constitución es de más de 100 trillones de microorganismos que no únicamente confiere al área de bacterias, también hay protozoos, hay virus, hay hongos, hay bacterias que se van a encargar de conformarla. Mientras nosotros hablemos de una zona más distal del tracto digestivo, más diversa y más numérica se vuelve esta comunidad de microorganismos. No va a ser lo mismo en las áreas proximales que en las áreas distales, sobre todo hablando de intestino delgado y de colon. Hay que recordar también que nosotros nacemos con un tracto gastrointestinal estéril que se va colonizando de forma dinámica conforme va pasando el tiempo. Los cambios más importantes, como ya habían mencionado también en pláticas previas, se van a presentar en los primeros 2 a 3 años, donde si bien es cierto, no hay una gran cantidad de diversidad de bacterias, existe un flujo bacteriano muy importante que va a estar regulado por diversos factores. Estos van a incluir la forma de nacimiento, el tiempo en el que nacemos, si recibimos lactancia materna o no, el tiempo en el que se incluye la dieta sólida, la etnia a la que correspondemos, entre otras situaciones. A partir de esta época, de los 2 o 3 años, empezamos con una etapa un poquito más estable de la microbiota hasta alcanzar su mayor complejidad sobre la edad adulta. En los primeros 2 o 3 años estamos principalmente colonizados por lo que son actinobacterias, principalmente bifidobacterias que van a pertenecer a un 50 a 90% de la población microbiana. Para etapas adultas va a cambiar esta constitución en donde vamos a estar más predominantemente constituidos por los filos que son firmicutes y bacteroides. Para la vejez, las etapas extremas de la vida, la microbiota vuelve a tener un cambio importante, principalmente con disminución del número de firmicutes y con aumento de lo que son las protobacterias. Normalmente en una edad adulta, las protobacterias componen el 5% de lo que es la comunidad de microorganismos, aumentando después de los 60 años de edad. Si bien es cierto que la composición de nuestra comunidad de microorganismos es muy resiliente y tiene una capacidad de adaptación en todo momento, porque no tenemos la misma microbiota ahorita que tuvimos aproximadamente hace un año, siempre se va modificando de acuerdo a nuestros hábitos, está estrechamente influida por el estilo de vida. Con estilo de vida nos podemos referir desde la etnia a la que pertenecemos, la actividad física que realizamos, con qué frecuencia la realizamos, nuestros factores propios que tenemos como huésped y responde principalmente a la dieta. Se ha visto que esta diversidad que tenemos en la comunidad de microorganismos puede variar hasta un 50% interindividuo dependiendo de la dieta a la que esté sometido este paciente.
sabemos que la microbiota es una comunidad mutualista. ¿Qué quiere decir mutualismo? Que oferta un beneficio tanto para el huésped como para la comunidad propia. Entonces se conoce como un órgano. ¿Por qué un órgano? Porque tiene diferentes funciones. Dentro de ellas, la principal función que tiene nuestra microbiota es la producción de lo que son los ácidos grasos de cadena corta. Estos son productos finales de los nutrientes que nosotros tenemos, principalmente hablando de carbohidratos, donde se va a producir el acetato, el butirato y el propionato. Otras de las componentes más importantes que tiene este órgano es que tiene una función endocrina. Entonces va a influir en lo que son ciertos grupos de hormonas, hormonas que van a tener influencia, por ejemplo, en nuestra capacidad de alimentación, influencia en el hambre y sobre todo algunos otros que están como muy de moda, que son los GLP-1, que ahorita mediante otro grupo de medicamentos, pues tienen acción sobre esas hormonas en qué pueden influir en el área digestiva, en la motilidad digestiva. Por eso nosotros tenemos ahorita muchos clientes en relación al uso de este medicamento. Otra función importante es la metabólica, también tiene influencia en lo que son la síntesis de lípidos, lo que va a estar estrechamente relacionado con enfermedades cardiovasculares, por eso es muy importante y por eso se puede desarrollar o se puede asociar más bien a enfermedades sistémicas. Otra de ellas es los neurotransmisores, no me voy a detener mucho en esto porque ya se encargaron de hablar de ellos en las pláticas previas. Sin embargo, yo creo que de las cosas más importantes en relación a un neurotransmisor es la capacidad que tiene en la motilidad digestiva y en la hipersensibilidad visceral. Vamos a entrar un poquito al tema de disbiosis. ¿Tenemos actualmente un consenso que diga de forma clara qué es la disbiosis? La respuesta es no. No tenemos aún un consenso mundial que pueda hablar de esto, como puede haber criterios para lo que es síndrome de intestino irritable, por ejemplo, pero lo que sí sabemos es que no es la disbiosis. La disbiosis no solamente se refiere a una pérdida de la diversidad de lo que es la microbiota, sino habla de una disrupción de lo que es la pared epitelial. Y al existir una disrupción de lo que es la pared epitelial, va a proceder a que haya un cambio en la homeostasis con la proliferación de patógenos que normalmente pueden ser oportunistas y generación de enfermedades diferentes. Vamos a poner un ejemplo normalmente de lo que son los patobiontes, que los patobiontes son normalmente microorganismos que se consideran comensales en nuestra comunidad de microorganismos, pero que mediante diversos factores externos pueden tener una función de patógeno. Por ejemplo, Cándida. Cándida en condiciones normales va a residir en lo que es nuestra comunidad de microorganismos e incluso puede tener cierta reacción antimicrobiana, pero mediante una disrupción de lo que es nuestra barrera epitelial, mientras haya un cambio en lo que es nuestra diversidad numérica de lo que son los microorganismos, va a tener una conducta diferente. ¿Eso qué quiere decir? Que va a proliferar. Y al haber una proliferación de las cantidades de cándida que existen, pues puede superar el umbral epitelial y ahora sí generar una respuesta inflamatoria. Muy bien. Dentro de otras de los que son los mecanismos de acción más importantes para mantener una barrera epitelial saludable es la hipoxia de la barrera epitelial. Esta hipoxia se obtiene a partir de lo que es el butirato y habíamos quedado que el butirato es uno de los principales ácidos grasos de cadena corta. Esta hipoxia se requiere en el área digestiva para el desarrollo de lo que son principalmente las bacterias anaeróbicas. Al existir algo que genera una disrupción en esta barrera, vamos a empezar a generar radicales de oxígeno y nitrógeno que lo que van a permitir es el desarrollo de bacterias anaeróbicas y puedan generar una respuesta sistémica con la activación de diferentes grupos como lo son citocinas o neutrófilos, que al existir una activación de lo que es una respuesta sistémica, pues va a haber un mayor estrés oxidativo, va a haber más oxígeno y esto va a hacer que cambie la microbiota para patógenos oportunistas. Hay otros factores muy importantes que sirven como barrera para mantener un área
microbiota saludable que van a ser epiteliales, por ejemplo, lo que son de las células caliciales con la producción de MUC2 por las células de Panet con células alfa-defensina o la inmunoglobulina secretora A, que lo que se van a encargar es de capturar a estos patógenos para que no puedan tener invasión sobre nuestra barrera epitelial. Ya posterior a esto, pues va a haber otros mecanismos de acción, sobre todo locales, como la activación de lo que son interleucinas, macrófagos, entre otros, para generar una respuesta inmune. ¿Cuáles son las características de la disbiosis? Primero es que vamos a tener una expansión de patobiontes. Habíamos quedado que los patobiontes, si bien normalmente residen en nuestra comunidad como microorganismos comensales, bajo ciertos factores pueden tener una actividad patógena. Esto también va a conllevar a una reducción de la diversidad de nuestros microorganismos, principalmente aquellos que son benéficos, y va a haber una alteración de la producción de metabolitos. Hablando de metabolitos, hay que recordar que el principal es la producción de ácidos grasos de cadena corta. ¿Cuáles son las causas más reconocidas de la disbiosis? Los antibióticos, una dieta pobre. Se sabe que una dieta baja en fibra va a disminuir la capacidad del cuerpo de producir ácidos grasos de cadena corta, alimentos ultraprocesados, refinados, grasas saturadas, a lo que van a llevar es a la presencia o a la proliferación de patógenos oportunistas y a una pérdida a un aumento en la permeabilidad epitelial, lo que puede llevar a invasión bacteriana. El estrés y el estilo de vida, como ya se mencionaron en pláticas previas, esto va a estar influenciado por el eje intestino-cerebro-microbiota en la actualidad. Y enfermedades subyacentes, propias del paciente, que tenga enfermedades reumatológicas, diabetes, algún estado que genera algún otro inmunocompromiso sobre el paciente, también va a tener influencia sobre nuestra comunidad de microorganismos. La disbiosis intestinal asociada a antibióticos es un tema muy importante por la prevalencia que puede tener en cualquier tipo de población a la que estemos hablando. Si bien es cierto que los antibióticos a su descubrimiento vienen a revolucionar lo que son el tratamiento de enfermedades infecciosas, aumentan la sobrevida, la esperanza de vida en el siglo en el que nos encontramos, pues también es cierto que vino a traer muchos efectos adversos en la salud del paciente que lo recibe. Y no nada más a nivel local, que es el que nos vamos a hablar ahorita nosotros, sino también a nivel sistémico. Efectos adversos directos e indirectos. ¿Los antibióticos modifican la microbiota? Sí. ¿De qué depende? Del momento de la vida en el que se utilice el antibiótico. Va a haber diferentes efectos. Por ejemplo, hablábamos de que hay grandes cambios en los primeros 2 a 3 años de vida. Entonces, si nosotros utilizamos en exceso este grupo de antibióticos o de forma inadecuada, puede haber ciertas complicaciones incluso a largo plazo. Se ha visto relacionada con la obesidad infantil. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que la microbiota tiene una capacidad de biosíntesis metabólica, tiene influencia en el metabolismo, por eso se asocia a obesidad infantil, aumenta el riesgo de cierto grupo de infecciones como lo son asma, alergias, diabetes tipo 1. Mientras más lejano se vaya utilizando el antibiótico, pues se asocia a otro tipo de enfermedades como lo que son la diabetes tipo 2 o algunos otro tipo de infecciones oportunistas como lo es Clostridium difficile. Los antibióticos no nada más tienen, como mencionábamos, efectos adversos a nivel local, sino también lo van a tener a nivel sistémico. Se ha visto relacionados con alteraciones a nivel cerebral, pulmonar, hepática, endocrina, intestinal y sistémica. Eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta a raíz de los cambios que van a existir en la microbiota. Si bien conocemos el efecto a corto plazo que pueden tener el uso de los antibióticos sobre nuestra microbiota, ¿qué hay del efecto a largo plazo? ¿Sabemos realmente hasta qué punto el antibiótico puede generar un cambio en nuestra comunidad de microorganismos? La respuesta es no. Existen varios estudios, por ejemplo, en donde se siguieron a sujetos que fueron sometidos a tratamientos con clindamicina por un periodo de 7 días.
Solamente se estudió un grupo de familias que son los bacteroides y se siguieron hasta un intervalo de 2 años. Fueron 4 individuos en los que se hicieron recolecciones de muestras y se volvieron a tomar muestras en diferentes momentos en temporalidad. Dentro de los cambios más importantes que ustedes pueden ver en el gráfico, la primera es la pérdida de la diversidad de la familia del microorganismo al que estamos hablando. No volvió a ser la misma, incluso en un periodo de 2 años con un tratamiento de 7 días nada más. Otro de los cambios más importantes es la generación de clones. Este tipo de clones normalmente van a ser resistentes al uso nuevamente del antibiótico, lo cual disminuye las opciones que tenemos para tratamiento y se vuelve un problema a nivel mundial, la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, de los 2 conceptos más importantes que nos tenemos que llevar en relación al uso de antibióticos, ¿qué va a pasar? Hay una pérdida de la diversidad microbiana y hay una generación de clones de bacterias que pueden ser resistentes al uso de otro grupo de antibióticos. El intervalo de tiempo aún es desconocido, pero como pudieron ver, no se necesita de mucho. Incluso hay antibióticos que solamente se necesitan la ingesta de una sola dosis para poder generar un cambio en la microbiota intestinal. Dentro de los cambios más importantes que va a haber en relación hablando de diversidad es que va a haber una pérdida de lo que son los 2 filos más importantes, hablando en edad adulta, que son los bacteroides y los firmicutes. Y va a empezar a haber un aumento en la generación de lo que son las actinobacterias y proteobacterias principalmente. Recordamos que de manera normal las actinobacterias solamente se encuentran aproximadamente constituyendo un 5% de nuestra comunidad de microorganismos. No todos los antibióticos son iguales y pueden generar ciertas respuestas dependiendo de algunos factores. Dentro de ellos es la ruta de administración, el tipo de antibiótico, hablando de tipo de antibiótico, y principalmente los asociados efectos adversos son aquellos de amplio espectro, aquellos que tengan impacto sobre bacterias gram negativas, la dosis que se utilice, el tiempo de tratamiento. Es por esto que hay que ser muy incisivos con el paciente acerca de la necesidad de terminar un esquema indicado de antibióticos y factores propios del huésped. Si bien ya conocemos lo que hablábamos acerca de la diversidad y la generación de clones, va a haber ciertos efectos agudos. Eso quiere decir que se pueden esperar desde el inicio del tratamiento hasta 3 meses después de que se dio el esquema. Y el principal es la diarrea asociada al uso de antibióticos. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque se puede ver presente este fenómeno de un 30 hasta un 35% de los pacientes que llegan a recibir antibiótico. El agente más importante identificado, sin duda, Clostridium, pero pues hay otros como Klebsiella, algunas cepas de lo que son Cándida también se ven muy estrechamente influidos en esto. ¿Por qué se genera la diarrea por antibióticos? Pues bueno, ya habíamos hablado en las diapositivas previas que va a haber una alteración en lo que es la función metabólica de la microbiota. Con metabólicos, recuerden que nos referimos a la producción de lo que son los ácidos grasos de cadena corta. ¿Qué pasa? Hay una disminución de la digestión de carbohidratos, esto hace que haya una disminución de la producción de ácidos grasos de cadena corta. ¿Y qué pasa si hay menos ácidos grasos de cadena corta? Aparte de que ya no va a tener influencia sobre mantener la estabilidad de la función de nuestra barrera epitelial, pues disminuye lo que es la absorción de agua y electrolitos. Entonces va a haber un aumento de lo que es la secreción osmótica de agua y da diarrea. Este es uno de los mecanismos que pueden explicar este fenómeno. Otro, y no menos importante, pues obviamente es la pérdida de la resistencia de la colonización. ¿Por qué? Porque hay menos diversidad de lo que son estos microorganismos buenos y mayor índice de patogenicidad. Esto hablando de los patógenos más importantes, como habíamos dicho, Clostridium, Cándida, Klebsiella y Salmonella son de los principales agentes infecciosos que se pueden ver relacionados con el uso de antibióticos. Van a producir toxinas y de manera secundaria, otra vez, van a llevar a diarrea. Otro de los mecanismos que están bien descritos en este tipo de trastorno, pues son lo que son los ácidos biliares. Normalmente en un adulto sano, el 95% de lo que son los ácidos biliares se van a absorber a nivel ileal. Pero ¿qué pasa con el uso de algunos antibióticos? Inhiben esta función y hace que pasen más ácidos biliares primarios a lo que es el colon.
El colon tiene la capacidad de metabolizar por las bacterias que tiene 5% de lo que son las sales biliares secundarias, pero cuando ya excedemos el número es lo mismo. Hay una pérdida de lo que es la secreción y absorción de lo que son los iones y el agua y va a haber un aumento en la secreción osmótica que va a llevar a la presencia de diarrea. La resistencia a los antimicrobianos en el año 2015, más o menos se estimaba que el número de muertes anuales iba a ser de 50,000 muertes al año. Para el año 2025 se estima que el número de muertes puede ascender a 10 millones de personas al año por resistencia al uso de antibióticos, lo que vuelve muy importante el adecuado uso de lo que son los antimicrobianos y una adecuada indicación sin duda. Se conoce bien ya la disrupción que van a generar los antibióticos en lo que es la microbiota. Eso ya no hay duda, pero ha nacido la hipótesis de que los probióticos pueden restablecer la integridad de lo que es la barrera epitelial. ¿Eso es cierto? ¿Será mentira? Todavía hay mucho que estudiar al respecto. Lo que sí sabemos es que hay muchas dificultades para que esta hipótesis pueda ser probada. Primero, tenemos el conocimiento de lo que es una microbiota normal. Lo que es una microbiota sana es muy difícil. ¿Por qué? Porque todavía no existen métodos de estandarización para poderla medir que sean consensuados de forma mundial, porque la variabilidad de la microbiota va a ser diferente entre cada individuo que se vaya a estudiar, porque hay factores independientes al huésped que van a hacer que se encuentren en constante cambio. Eso vuelve muy difícil poder saber a qué se refiere si un probiótico tiene la capacidad de regresar a su estado normal de homeostasis a la barrera epitelial. Dentro de los puntos claves que tiene este artículo que les acabo de mostrar, lo primero es que los antibióticos son un recurso vital para tratar las infecciones bacterianas graves, pero actualmente se usan en exceso y pueden causar daños generando efectos disruptivos en lo que es la microbiota comensal. Segundo, una microbiota intestinal adulta con baja diversidad se asocia a diversas enfermedades. Una microbiota sana debe de ser resiliente. Eso quiere decir que debe de tener la capacidad de adaptación. Propiamente lo que se entendería es soportando el uso de estos antibióticos sin que se generen efectos adversos. No es así siempre y no en todos lados. La combinación de múltiples lecturas de la microbiota, incluyendo su diversidad y abundancia, están principalmente relacionados con lo que son el hospedero. Reduce sesgos técnicos inherentes a enfoques individuales de elaboración de perfiles de lo que se podría considerar sano. La evidencia actual no respalda de ninguna manera que la idea de los probióticos puedan restaurar una microbiota al estado previo al uso de lo que son los antibióticos. Y existe evidencia que sugiere que ciertas cepas probióticas pueden atenuar el efecto del daño de la microbiota asociado al uso de antibióticos con algunas bacterias intestinales y sus productos metabólicos finales. En las últimas décadas se ha estado estudiando no nada más a grupos de bacterias, porque ya conocemos varios probióticos que vienen de bacterias, pero lo que vamos a hablar ahorita son de cepas de levaduras. En las últimas décadas ha tenido muchísimo más investigación porque se ha visto que el grupo de levaduras tienen una mayor capacidad de adaptabilidad y de sobrevivencia en lo que es el aparato digestivo, a diferencia de lo que son las bacterias probióticas. Vamos a hablar específicamente de Cluiberomyces marcianus fragilis B0399, en adición a otros prebióticos como son los fructooligosacáridos y el zinc. Hay varios tipos de intervenciones para poder intentar mantener la homeostasis de lo que es la microbiota, algunas completamente inaccesibles para los pacientes. De esto la verdad es que ni siquiera nos vamos a detener un poquito hablando, porque tenemos que hablar de lo que sí tenemos a la mano, de lo que sí puede generar un impacto importante en lo que es la microbiota. Una de ellas, ya habíamos dicho, la actividad física. Es indispensable que el paciente realice actividad física para poder mantener una microbiota sana. Y la dieta. Se ha visto que aquellas dietas, cuando se utilizan en intervención, que son bajas en FODMAPs, como se mencionó en la plática previa, y que tienen una gran cantidad de polisacáridos, ayudan a que haya una mayor producción de lo que son los ácidos grasos de cadena corta. Y esto, pues obviamente, va a aumentar la barrera de defensa, mantener sana la barrera epitelial.
Definiciones básicas, porque hay muchos consensos que se encargan de estudiar este tipo de definiciones de lo que es un probiótico y de lo que es un prebiótico, como una manera muy fácil de que lo podamos conceptualizar. Un probiótico son microorganismos vivos que van a conferir un beneficio al huésped. ¿Y qué es un probiótico? Por así ponerlo, son como el alimento que la microbiota necesita, el alimento que estos microorganismos requieren, sustratos que requieren para poderse mantener saludables. Me parece que es una manera buena de entender estos conceptos. No se deja. Muy bien. Hablábamos que para que un probiótico pueda llamarse probiótico tiene que tener ciertas características. Lo mínimo básico que se le pide a un probiótico, pues es esto, que tenga evidencia que los microorganismos pueden permitir un efecto benéfico para el huésped. Y además deben de tener una adecuada taxonomía. No nada más es llamar un probiótico como tal, debe de pertenecer a un filo, ese filo debe de pertenecer a una familia, la familia debe de pertenecer a un género y el género debe de tener una cepa que perfectamente se puede identificar el beneficio que va a conferir al paciente. No es siempre cuando mis pacientes llegan a consulta queriendo como inferir o saber un poquito más del probiótico, si se va a ir con su tratamiento con un probiótico adicional, es muy importante, Costco, en donde vienen todos los probióticos que uno pueda venir, en todas las unidades que uno pueda decir. ¿Cuál es el problema de este tipo de marcas? Que algunos ni el 50% van a pasar el ácido gástrico. Entonces, ¿cuál es el beneficio que realmente va a conferirle al paciente? Al momento de elegir un probiótico, tenemos que individualizar perfectamente el escenario del paciente. Es un paciente con síndrome de intestino irritable en su variable de estreñimiento, diarrea, mixto, con predominio de distensión, o lo voy a utilizar para intentar disminuir la alteración de la permeabilidad que se puede generar por antibióticos y las complicaciones de las enfermedades que pueden venir en relación a esto. Aquí es en donde nos detenemos para escoger perfectamente el suplemento. Muy bien. Las características que pueden hablar de efectividad de un probiótico pues son varias. Entonces, dentro de ellas tiene que mejorar la función de la barrera epitelial, inhibe la adhesión de lo que son los patógenos, mejora la síntesis de sustancias inmunitarias y compite contra otros patógenos. Otra de sus características más importantes es que debe de llegar al colon. O sea, el probiótico tiene que tener la capacidad de pasar por todo el aparato digestivo para poder llegar al intestino, que es en donde realmente va a ofertar un beneficio al huésped. Muy bien. Cluiberomyces marcianus proviene de forma natural de productos fermentables lácteos. De hecho, en donde empieza su implementación es el área alimenticia, pero ya posteriormente con los beneficios que se fueron encontrando, pasa a lo que es el área de salud. Ya tiene más de una década que la FDA la autoriza como un suplemento de uso porque demostró beneficio para el hospedero. Como hablábamos en las diapositivas previas, tiene que tener una taxonomía bien definida. Debe de pertenece al reino fungi. Anteriormente se había asociado con lo que es la clase de Saccharomyces, que Saccharomyces es también una levadura que ya tiene amplia evidencia de uso, también relacionada al uso de antibióticos, y el género es Cluiberomyces. Fue identificado en el año de 1988, se presenta, como mencionábamos, de forma natural en el yogur, kefir, cerveza fermentada y lácteos. Tiene una condición de crecimiento hasta temperaturas se ha registrado arriba de los 52 grados centígrados y tiene la capacidad de resiliencia a varios niveles de pH, porque recordemos que no es el mismo pH que manejamos a nivel del estómago que el que manejamos a nivel intestinal. Como mencionábamos, fue descrito por primera vez en el género Saccharomyces, después viene a tener una retaxomización para Cluiberomyces en el año de 1956. Se han identificado 46 especies de este género. Hablando... Me voy a volver loca con el señalador. Las colonias son de color marrón crema con una pigmentación rosada y esto se va a deber a que tienen producción del pigmento quelado de hierro y en cultivos de agar son muy pequeñas, pueden medir de 2 hasta 6 micrómetros.
En condiciones normales, se ha visto que Cluiberomyces puede sobrevivir en todo el área, todo el tracto digestivo, hasta llegar a colon, que es en donde realmente va a ejercer su mecanismo de acción. Coloniza transitoriamente el lumen y la mucosa de colon. Esto es porque tiene la capacidad de generar lo que son unas biopelículas que permiten que se adhiera a lo que es la mucosa intestinal, tolera altas concentraciones de ácido y los ácidos biliares, es termotolerable y tiene tasas de crecimiento rápido y produce enzimas que pueden reducir el contenido de lactosa en los alimentos. Una fracción de este es capaz de liberar polisacáridos que se van a convertir en oligosacáridos. Esta capacidad de los poligosacáridos son muy importantes porque al final no se pueden absorber en lo que son las primeras porciones del área digestiva, se van a venir a desglosar hasta lo que es colon, en donde se va a permitir su metabolismo para ayudar con la producción de lo que son los ácidos grasos de cadena corta. Además de que tiene influencia sobre los niveles de pH, recordemos que el nivel de pH también va a contribuir a esta hipoxia que se genera a nivel del lumen, lo que va a ayudar a la formación de bacterias anaeróbicas, que es lo que debe de predominar en el intestino. Estos lipopolisacáridos pueden llegar hasta esta zona del intestino por una característica que tiene, que son alfamananos, que al final solamente son uniones de proteínas que le permite tener una mayor estabilidad sobre todo el tracto digestivo y llegar hasta zonas distales. También se ha estudiado su genómica, sobre todo para poderla diferenciar de lo que es el género Saccharomyces. Y se ha identificado que a pesar de que comparten varios genes, sí ya están muy bien establecidos 60 genes para el área de Cluiberomyces que no va a poseer el área de Saccharomyces. Estos van a tener diferentes funciones en lo que son la producción de vitaminas, en el transporte de hierro, en el transporte de urea, que van a fungir ya de forma secundaria para poderle dar una mayor capacidad de resistencia. La capacidad de crecimiento es algo muy importante. Por ejemplo, haciendo una comparativa con lo que es Saccharomyces, se ha visto que incluso esta levadura puede crecer en la mitad del tiempo que lo haría Saccharomyces. Saccharomyces lo puede hacer aproximadamente de 12 a 24 horas, cuando Cluiberomyces lo puede hacer a partir de las 6 horas. Recuerden que estos no son medicamentos, no se podría hablar de ellos como que tengan una vida media, son suplementos que van a venir a coadyuvar un tratamiento, mas no podemos hablar como farmacodinamia propiamente de este tipo de sustratos. También se ha evaluado la capacidad que tiene Cluiberomyces de sobrevivir al área digestiva sometido a diversos cambios o lo sometieron como a cambios de pH, si era resistente al fenol, si su capacidad de generar algunas enzimas. Todo esto fue estudiado y se pudo ver que la levadura tiene la capacidad de soportar diferentes cambios de pH. Mencionábamos que pueden ser pH de 2 hasta 7.5, 3, 8.5, porque va siendo diferente en el área del estómago que en el área intestinal. Además de que tuvo una mayor capacidad de sobrevivencia, tuvo la capacidad de proliferación, y esto hablábamos que era por su beneficio de termorregulación que va a tener, a diferencia de otro tipo de cepas. Por ejemplo, Saccharomyces, que también fue estudiado en este estudio, en este proyecto que se hizo, se vio que no se muere, pero no tiene la capacidad de proliferación como lo es Cluiberomyces. También tiene una mayor capacidad de sobrevivir a la exposición de fenoles y tiene una mayor producción de lo que son biomoléculas y autoagregación a lo que es la pared epitelial, lo que le va a permitir sobrevivir en todo el área digestiva. Dentro de sus actividades bioquímicas tiene la capacidad de síntesis de lo que son la lactosa o algunos otros azúcares como lo es maltosa, sacarosa, lo que le va a permitir adquirir más nutrientes en el área digestiva para que pueda sobrevivir más tiempo. Eso quiere decir que de las 5 cepas estudiadas de Cluiberomyces marcianus mostraron una diferencia en la asimilación de lactosa, sorbitol, lactato, lo que indica que esta levadura tiene la capacidad de metabolizar una amplia gama de sustancias y por lo tanto es más fácil de nutrirse en el área digestiva. También tiene una mayor capacidad de hidrofobicidad en la superficie de la barrera, lo que esto conferido por la generación de biomoléculas y autoagregación, a diferencia de otras cepas.
También tiene una capacidad de neuromodulación. Al estudiar esto en células CACO2, que normalmente son células que se estudian en otras para poder ver la efectividad de lo que son algunos antibióticos, etcétera, se pudo ver que sí tienen la capacidad de modular ya sea la expresión o la regulación de lo que son algunas internucinas, el factor de necrosis tumoral, entre otros. Los oligosacáridos, que son otro suplemento adicional, son los principales prebióticos que se están utilizando en farmacia para poderse adherir al uso de probióticos. Esto es porque estimulan el crecimiento y la supervivencia de bifidobacterias, lo que aumenta las concentraciones de acetato. El acetato es un precursor de lo que son los ácidos grasos de cadena corta. Tienen la capacidad de captar células inmunitarias especializadas en influir en la secreción de citocinas, lo que va a poder modular una respuesta inmunitaria. Impacta en la producción de citocinas proinflamatorias y estimula la hidrólisis de los enlaces poliméricos de los prebióticos, permitiendo que se mantengan en el intestino grueso para poder generar lo que son los ácidos grasos de cadena corta. Estos normalmente no se van a alcanzar a digerir en lo que son las zonas proximales, sino hasta las zonas distales del aparato digestivo, resisten la digestión y permiten la fermentación de bifidobacterias y lactobacilos. También se ha visto que pueden aumentar diversos minerales como lo son el calcio, el magnesio, el fósforo y el hierro, y se ha estimado que una ingesta diaria de 15 gramos de lo que son los fructooligosacáridos puede transformar las bacterias lácticas y bifidobacterias en la microbiota dominante del intestino. Otro suplemento en adición a este va a ser el zinc. El zinc es uno de los sustratos más, o el segundo sustrato más importante de lo que es el organismo. Este se va a encargar principalmente de lo que son las uniones de más de 300 enzimas en el aparato, en todo el cuerpo, lo que va a permitir mantener una homeostasis, principalmente hablando de la permeabilidad de la barrera epitelial. Las personas con una barrera de la mucosa intestinal comprometida o alterada, se ha visto que pueden tener una deficiencia en lo que son los niveles de zinc, lo que va a llevar a una disminución de la expresión de proteínas de unión estrecha, aumentando la permeabilidad de la barrera epitelial. Es por eso que la adición de este puede generar un beneficio al probiótico utilizado. Los puntos clave es que tiene una capacidad Fluiveromyces de sobrevivir en el tracto gastrointestinal conservando su vitalidad y la capacidad de fermentación, incrementa las concentraciones de Bifidobacterium, modula la microbiota colónica, ayuda a la expresión de lo que son los ácidos grasos de cadena corta, como el acetato y el propionato. Se adhiere a enterocitos y células CACO, lo que le va a dar que tenga una respuesta de capacidad inmunológica. Tiene la capacidad de síntesis de algunos sustratos, lo que le va a permitir adquirir nutrientes para poder sobrevivir en el aparato digestivo, y presenta un grado elevado de resistencia a diversos antibióticos utilizados en la práctica clínica. Esta característica es propia de las levaduras, no es porque se haya hecho algo propiamente en la farmacia, por eso es que las levaduras en la actualidad tienen como un mayor enfoque o se les está poniendo más atención en el área de probióticos, porque se ha visto que tienen una menor capacidad de generar resistencia o clones de bacterias que tengan resistencia a antibióticos en comparación de ellas. Y por mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctora. La verdad que felicitarla por su brillante y su puntual presentación y su excelente ajuste del tiempo. Felicitaciones. En nombre del Sistema de Educación Continua para el Médico General y Familiar, entregamos una constancia por su participación. Si quería ver que le ayudo. Y un reconocimiento por parte de Medical Expo como ponente. Muchas felicitaciones y un pequeño detalle por parte del sistema. Yo le ayudo. Muchísimas gracias, doctora, y la despedimos con un aplauso.